Bueno, hoy también vamos a empezar con una oración, ¿sí? Bueno, vamos a orar juntos. Te damos muchas gracias, Padre Dios, que está con nosotros siempre. También te damos muchas gracias por haber salvado del infierno eterno. Somos hijos de ti, somos santificados, somos santos delante de tus ojos. Ahora estamos viviendo en el mundo que está lleno del pecado. Entonces, algo muy difícil para vivir bien, alabando a tu santo nombre. Pero deseamos y también tenemos un gran deseo en nuestro corazón para servir a ti, para alabar a tu nombre. Entonces te pedimos que nos dé más tu sabiduría y tu poder para que nosotros podamos vivir en la voluntad de nuestro Señor Dios. Y también muchas personas están viviendo sin conocer tu evangelio verdadero, pero nosotros hemos escuchado, hemos visto tu evangelio conforme a la palabra de la Biblia. Entonces, nosotros queremos compartir, queremos ayudar a la gente que necesita escuchar tu palabra. Aunque la gente se burla de nosotros, pero nosotros seguiremos. Y también compartiremos tu evangelio. Entonces necesitamos tu ayuda y necesitamos poner más nuestra esperanza en el Señor y en el cielo, para que tengamos más fuerza de nuestro Señor Dios. Entonces estamos aquí delante de tu palabra, porque tu palabra nos da más fuerza y sabiduría e inteligencia. Entonces queremos tener más tu palabra y queremos escuchar y estudiar tu palabra de la Biblia. Siempre tu palabra nos ayuda y nos guía hacia ti y hacia la voluntad de nuestro Señor. Y está cerca el retiro de primavera. Queremos asistir, queremos trabajar y queremos poner más interés en tu palabra y en tu trabajo. Entonces esta semana, como próxima semana, habrá el seminario bíblico en Orizaba. Entonces queremos que muchas personas asisten y escuchar tu palabra preciosa. Nosotros también queremos participar en el retiro de primavera. Entonces guíe nuestros pasos para que no desvíe de camino de nuestro Señor. Hoy también gracias por haber permitido este día para que podamos escuchar tu palabra. A veces en nuestra vida tenemos mucha dificultad y problema, pero confía en tu palabra porque tu palabra nos consuela y también nos ayuda. Por favor, ayúdenos con tu palabra. Y también a veces en nuestro cuerpo tiene problema, ¿no? Pero también dejamos y echamos toda nuestra preocupación que tenemos en nuestra vida en tus manos poderosos, porque tú solo es todopoderoso para ayudarnos. Gracias por todos. Oramos en el nombre de Jesucristo, que murió en la cruz para salvar a los pecadores del infierno eterno. Amén. Bueno, ya vamos a buscar Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1.
9:10, versículo 9:10. ¿Tiene? 9:10. Si tiene, leemos juntos. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Cristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Sí? Domingo pasado hemos visto acerca de este versículo, ¿no? Versículo 9 está enseñándonos que por medio de tribulación podemos obtener la gloria de Dios. También podemos trabajar más fuerte, ¿no? Porque aunque tiene mucha tribulación por causa de Jesucristo, entendemos que estamos trabajando en el reino de Dios. Sí, por Dios, ¿no? Por Dios. Por eso en muchas partes dijo, no temas, porque yo estaré contigo, ¿no? Entonces, aunque hay muchos problemas, aunque mucha dificultad, dolor en nuestra vida cristiana, podemos aguantar, podemos tolerar, porque ese tiempo es tiempo de alabar y glorificar a nuestro Señor, ¿sí o no? Por eso nosotros podemos tener más paciencia, podemos aguantar más, ¿no? Más. Y también podemos trabajar más fuerte, ¿no? Hoy vamos a ver acerca de versículo 10, ¿no? Aquí dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Hoy vamos a estudiar acerca de trompeta, porque en la Biblia hay muchos tipos de trompetas, ¿no? Entonces, ¿qué tiene significado en la trompeta? Entonces necesitamos ver, ¿sí? Ver y entender bien para que podamos avanzar nuestra vida cristiana. Si vivimos hacia Dios, ¿no? Por Dios, por el Evangelio. Entonces, si podemos entender bien acerca de como trompeta, nosotros podemos entender y podemos vivir bien más fuerte, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver acerca de trompeta. Aquí, 10. Estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí dice, Él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y Él escuchó una gran voz como de trompeta. Así dice, ¿no? Entonces muchas personas piensan, Él estaba en el Espíritu. Entonces, Él vio como lo que Dios mostró a él en su sueño. ¿Sí me entiende? Muchas personas piensan, por medio del sueño podemos entender la voluntad de Dios. Así piensa y así entiende y cree. Entonces Dios me dio un sueño. Miren, hermanos, muchas personas hay como caso que una persona mata a muchas personas. Entonces los políticos o como policías preguntaron a él qué razón, ¿sí?, de matar muchas personas. Entonces él dijo que yo escuchaba muchas veces, varias veces, que sacó su cuchillo y mata a la gente. Esa persona, mala persona. Entonces está bien que mata.
Y así escuchaba varias veces, ¿me entiende? Muchas veces. Entonces, él lo hizo. Y él dijo, sí, esta voz es de Dios. Así creé. Y realmente mató muchas personas. Pero ¿sabe qué? Esta voz es real. Es real de demonio. ¿Sí me entiende? Dios no mostró en sueño su forma, su voluntad. No muestra su voluntad en sueño. ¿Sí me entiende? La Biblia está explicando, el que confía en el sueño será muerto. Así dice la Biblia. Pero muchas personas creen, llevan su vida cristiana creyendo en su sueño. En mi sueño Dios me dijo, Dios mostró, Dios me dio su voluntad en mi sueño. Nosotros sabemos bien, ¿sí o no? En el sueño podemos creer. ¿Podemos creer en el sueño? No, hermanos. Deuteronomio capítulo 13. Mire, vamos a ver, Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13. 13, 2 y 5, yo voy a leer. Yo lo leo. 2, 5. Si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Aquí está explicando exactamente, ¿sí me entiende? No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Así dice. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? ¿Podemos confiar en el sueño? No, aquí en la Biblia es al contrario. Al contrario. ¿Sí? Jeremías capítulo 29, versículo 8. Jeremías, vamos a ver también. Jeremías 29. Jeremías 29, 8. 29, 8. Yo lo leo. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. No escuchen la palabra de los soñadores. ¿Sí me entiende? Pero hoy en día también muchas personas llevan su vida cristiana creyendo en el sueño. Dios mostró su voluntad en mi sueño, por eso yo creé y explica. Son malditos delante de los ojos de Dios. ¿Sí? Judas también aquí dice, Judas 1:8. Antes de Apocalipsis, Judas 1:8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Aquí dice que estos soñadores mancillan. ¿Qué significa mancillan? Ensucia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Soñadores, ¿a qué? A su carne.
Entonces, ya, regresaremos. Apocalipsis capítulo 1:10. 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ya, mire, ¿él estaba soñando? No, hermanos. No, estaba en el Espíritu. ¿Qué significa? Él vio algo, pero tenía su conciencia, ¿sí me entiende? Tenía su conciencia, estaba en su conciencia, conoce todo lo que pasa, ¿sí me entiende? No estaba soñando, no estaban durmiendo. Por eso aquí está explicando, está diciendo, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora, en nuestra época, muchas personas dicen, Dios muestra su voluntad por sueño, como ilusión. Pero no, los diablos están engañando a la gente. Entonces, ¿cómo Dios mostró su voluntad? ¿Cómo muestra su voluntad? Conforme la palabra de Dios. Si no confían en la palabra de Dios, su vida cristiana será vana. Confían en la palabra de Dios. Él tenía conciencia, ¿sí me entiende? Como Pedro. Pedro vio una ilusión como sueño, pero no estaba durmiendo. Tenía conciencia, ¿sí me entiende? Sentido tenía todo. Y vio que Dios mostró. ¿Qué era? Mire, vamos a ver. Hechos 10. Hechos 10. 9:10. Versículo 9 y 10. Ya, 9:10. Leemos juntos. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexto y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo se sobrevino un éxtasis. ¿Él estaba durmiendo? ¿Estaban soñando? No, él subió a la azotea para orar, ¿sí o no? Para orar, para meditar la palabra de Dios. Y Dios mostró, ¿sí me entiende? Entonces, aunque él estaba en el Espíritu, Juan tenía conciencia, entiende, siente todo lo que pasa, ¿sí me entiende? Así él escuchó, regresaremos, la voz de Dios como de trompeta. Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Así dice, oí detrás de mí un gran voz. Voz. Sin abrir la boca puede salir la boca, la voz, no. Pero su voz era como de trompeta. Entonces, ¿qué quiere decir este versículo 10? Como de trompeta. Entonces, vamos a ver. La trompeta, tamaño como un codo, más o menos entonces, 45 centímetros o 50 centímetros, como más o menos. ¿Sí me entiende? Así tenía su tamaño. Y también estaba más grueso que flauta. Y también tenía como un tubo angosto. ¿Pueden imaginar? Sí. Pueden buscar en internet. Y también para hacerla tiene que utilizar martillo. Entonces,
ellos siempre los como sacerdotes o los israelitas hicieron la trompeta por la obra de martillo. Entonces, Número capítulo 10, versículo, vamos a ver. Número, capítulo 10, 2. Número 10, 2. ¿Ya tiene? Número 10, 2. Ya, hermanos. Solo Hugo es el hombre y varón, y otros no, son mujeres. ¿Ya, varones? Sí. Ah, qué bueno, ¿eh? Ya, versículo 2, 1, 2, 3. Gracias. ¿Sí? Son abuelitos. ¿No te salvaron? Bueno, hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Aquí dice, hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo. Aquí dice, la obra de martillo, tiene que hacerlo. No puede como hundir, ¿sí me entiende? ¿Fundir? ¿Hundir? Hundir, no, unir, no. Derretir de como fiero, ¿no? Para hacer, ¿es hundir? ¿Fundir? Fundir, sí, fundir. No puede hacer fundación por la fundación. Fundición. ¿Sí me entiende? Gracias. Mire, hermanos, tiene que hacer por la obra de martillo, la trompeta. Entonces, ¿qué significa martillo? Hay que golpear, ¿sí o no? Es decir, tiene que ser disciplinado, ¿sí me entiende? Ya, la trompeta significa a los cristianos que estamos viviendo aquí. Entonces, nuestra vida cristiana tiene que ser disciplinado por martillo. ¿Martillo qué significa entonces? Tribulación, dolor, ¿sí me entiende? Ya, nuestra vida cristiana es como trompeta, que debe hacer por la obra de martillo. Muchas personas no lo quieren, muchas personas. Pero sin pasar, ¿sí?, la obra de martillo, los cristianos es muy difícil para llevar bien su vida como oro. Entonces, libro Job, capítulo 23, versículo 10, aquí dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldrá como oro, así dice. Nuestra vida cristiana tiene que ser, ¿sí?, disciplinada. Él no lo quiere. ¿Cómo piensan ustedes? En nuestra vida, en sus vidas, ¿sí? ¿No tienen? Sí, tienen muchos. Llevamos muchos dificultades, problemas en nuestra vida. Piénsenlo, hay que pasar. Es como etapa para llegar a un lugar glorioso. Sin tener como prueba, como tribulación en nuestra vida cristiana, es difícil llegar a un lugar glorioso.
En nuestra vida cristiana, la tribulación, el dolor, siempre tiene, siempre. Salmos capítulo 66, versículo 10. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. También dice. Para ser un como herramienta de Dios, hay que pasar la obra de martillo. Hay que pasar mucho dolor en nuestra vida cristiana para ser un instrumento bueno para Dios. Para compartir el Evangelio, ¿sí? Tiene que ser un como ejército. Hay que entrenar mucho, ¿no? En mucho tiempo hay que pasar. Corea, hay servicio de militar. Hay servicio como 2 años. Ahora quiere disminuir como días. Pero la gente que dice, así dice, discuten que si no tiene este tiempo como 2 años, es difícil entrenar para hacer guerra bien. Entonces hay que pasar 2 años. Mi hijo también hay que pasar 2 años. Pero yo quiero que sea más ejército por Dios, por Jesucristo. Ya que también nosotros tenemos que ser un instrumento, ¿no? Para Dios, como trompeta. Trompeta tiene que ser con la obra de martillo. No puede hacer por fundición. No puede ser. Hay que pasar. Aunque no lo quiere, aunque no queremos, pero hay que pasar. Nosotros queremos ser instrumento de Dios, ¿sí o no? Sí. Pero hay que ser buena. Si aún así, como tenemos como trompeta, aunque toca, no sale bien sonido. Algunos, ¿no? Y aquí era una como plata, ¿cómo se llama? Un instrumento de música. Yo compré. Se ve muy bien y más barata. Entonces yo compré y yo toqué, pero no salió la voz. Sonido, no tenía sonido. En una como tienda de instrumentos de música hay muchos, ¿no? Instrumentos, ¿no? ¿Sí o no? Algunos muy caros, algunos muy baratos, ¿sí o no? Lo que compramos baratos, ¿sale bien sonido? Creo que no. ¿Por qué caro? Porque hizo bien. Ya, nosotros también somos instrumentos de Dios, del Señor, de Jehová. Aquí como de trompeta. Trompeta tiene que salir bien, ¿sí o no? Sonido. Hay que tener buen sonido. Pero muchos hermanos aquí son trompetas. ¿Usted tiene buen sonido? ¿Cómo piensan ustedes? Quiere tocar y dio fuerza, pero no salió. No sirve. ¿Cómo piensan ustedes? Yo soy una trompeta buena. Ustedes, ¿cómo piensan ustedes? No salió sonido. Dios quiere tocar su trompeta. Quiere utilizar, pero no tiene sonido. ¿Cómo? Entonces, para hacer una trompeta buena, hay que pasar la obra de martillo. ¿Qué quiere decir? Hay que pasar tribulación, hay que pasar dolor en su vida cristiana por la causa de Jesucristo. Si llega una situación difícil, no tenga miedo. Dios quiere que sean ustedes como buenas trompetas. Dios ahora está utilizando martillo para hacer una trompeta mejor. ¿No quieren? ¿No quieren? Sí, yo quiero ser como una buena trompeta, pero yo no quiero dolor. Para hacer una espada buena, tiene que pasar
muchas veces el martillo. Hay que golpear de fiero para hacer una buena espada, instrumento de samurái. ¿Usted sabe samurái? De Japón. Ellos tienen espada, ¿sí o no? Buena espada. Para hacer un instrumento de Dios hay que pasar la obra de martillo. Por eso, apenas hemos visto Job capítulo 23, versículo 10. Vamos a buscar. Job 23, 10. ¿Sí tiene? Leemos juntos. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Este versículo me da gusto. Me da gusto. Para ser como oro, para salir como oro, ¿qué tiene que hacer? Dios está probándonos con mucha dificultad. ¿Sí me entiende? Con mucho dolor. Yo quiero ser como oro puro. Ustedes también tienen deseo de esto, ¿no? Pero hay que pasar prueba de Dios. Dios nos prueba como con martillo. Entonces, primero tiene de esto. Para hacer una trompeta como un instrumento de Dios como trompeta hay que pasar la obra de martillo. ¿Sí? Y también el trompeta es instrumento para anunciar algo. ¿Sí me entiende? Para anunciar algo. Y también para alabar a Dios utiliza. Y también anuncia algo de urgente. ¿Sí me entiende? Como advertencia. Advertir. La trompeta utiliza por estas cosas. ¿Sí? Entonces nosotros podemos entender bien que los cristianos son trompetas de Dios. ¿Sí o no? También podemos decir la palabra de Dios es la trompeta de Dios. Y también nuestra oración también es papel de la trompeta. Entonces, por medio de estas cosas podemos entender bien acerca de la trompeta. Ya. Entonces, en la Biblia, ¿cómo está utilizando el sonido de trompeta? Apenas hemos visto, número capítulo 10, versículo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Aquí dice, para convocar la congregación, para llamar a su pueblo, utiliza la trompeta. Para llamar, para que la gente, para que su pueblo se congregue. ¿Sí me entiende? Para juntarlos, utiliza. Dios siempre está utilizando, Dios siempre está tocando la trompeta para que los cristianos se congreguen. ¿Sí me entiende? Para estar juntos con los hermanos. La trompeta utiliza. La palabra de Dios es como trompeta, ¿sí o no? Sí, es verdad. La palabra de Dios está diciendo, congreguen. Júntense con los hermanos. Conviven con los hermanos. Muchas personas conviven con sus compañeros, ¿sí o no? Pero los cristianos deben convivir. ¿Con quién? Con los hermanos. La trompeta de Dios utilice para hacer juntar. Sí. Por eso aquí dice,
para convocar la congregación, y también para hacer mover los campamentos. Si toca la trompeta, los cristianos o no, y los como israelitas, hay que moverse. Si no toca la trompeta, ellos tienen que quedar en el mismo lugar. ¿Sí me entiende? Si no escuchen el sonido de trompeta, ellos hay que quedarse en el mismo lugar. Entonces, cuando toca la trompeta, ellos tienen que mover. Entonces, Dios está tocando la trompeta siempre. No un día, ni 2 días, ni un año. Siempre, después de ser salvos, los cristianos tienen que escuchar el sonido de trompeta todos los días. ¿Sí me entiende? Todos los días. Para hacer mover. En nuestra vida cristiana, muchos hermanos están en el mismo lugar. No quieren avanzar. Quieren quedar en el mismo lugar. Es decir, hay que crecer su fe. Hay que avanzar su fe. Nosotros en nuestra vida cristiana, si tenemos la fe, ¿sí o no? ¿Usted no tiene la fe? Sí, tenemos la fe. Pero siempre queda en misma edad, como niños. Aquí dice, para hacer mover. ¿Qué quiere decir? Para avanzar, para crecer nuestra fe. Hay que llevar nuestra vida cristiana como adulta, ¿sí me entiende? Como adultos, maduros, no como niños. Siempre chía. No, hermanos. Aquí dice para hacer mover los campamentos. Sí, campamentos. Nosotros también, si tenemos la fe, hay que caminar bien. Hay que avanzar bien. ¿Sí? Ya. Nosotros debemos tener como oído, para escuchar el sonido de trompeta. Siempre. La trompeta está siempre ayudándonos, ¿sí? Para que avanzarnos. Nuestra vida cristiana, nuestra fe. Ya nosotros tenemos una meta, ¿sí o no? ¿Usted no tiene meta de su vida cristiana? No de la vida. Sí, nosotros en nuestra vida tenemos muchas metas, ¿no? Si quiero ganar más dinero, quiero tener una casa, quiero tener un bebé, quiero tener algo más. Sí tiene, meta de su vida, pero yo quiero que tenga meta por Dios. La Biblia dice, nosotros tenemos meta. Queremos vivir por esta meta. ¿Qué tienen ustedes por Dios? ¿Tiene meta espiritual? ¿Qué es? Algunos dicen. Yo tengo también meta de mi vida cristiana. ¿Sí me entiende? Yo quiero ser nuestra iglesia más hermosa, más bella. Yo quiero que muchas almas se llenen aquí. Es mi meta. También yo quiero que crezca mi fe. Yo quiero tener más paciencia. Yo quiero tener más paciencia. Yo quiero tener más amor para Dios y para ustedes. Es mi meta. Ustedes. Creo que todos los hermanos tienen su meta. Los cristianos tienen que vivir teniendo meta por Dios, espiritualmente. Antes yo tenía muchas, ¿no? Yo quiero que mi papá sea salvo.
Yo quiero que mis sobrinos sean salvos. ¿Sí? Mi familia sea salvos. Mi compañero sea salvos. Ahora tengo otra meta. ¿Sí? Yo quiero que mi iglesia, nuestra iglesia, sea más hermosa. También yo quiero que los hermanos crezcan más su fe. Yo quiero que los hermanos aman más a Dios y a la iglesia. Esta es por eso estoy orando y pidiendo a Dios. Filipenses capítulo 13. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. (13, 17) lo leo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Sí? Aquí 14. Leemos juntos. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo tenía esta meta, ¿sí o no? Al premio del supremo llamamiento. ¿Nosotros no tenemos? Sí tenemos, mismo. ¿No? Prosigo a la meta. O sea, yo también tengo meta. Yo quiero vivir como Cristo. Es mi meta. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Podemos? Qué bueno, ¿eh? ¿Podemos vivir como Jesús? Es difícil, ¿no? Jesús era como perfecto. Era perfecto. Su vida era perfecta. Vivía por otros. Pero yo no. Siempre yo estoy viviendo por mí, por mi cosa. Estoy pensando, meditando por mi cosa, por mi hogar, por mi casa, por mi economía. Siempre estoy poniendo. Pero Jesús siempre vivía por otros, ¿sí o no? Sí, siempre. Amaba a otros, dio a otros su vida. Su vida era por otro, pero nosotros no. Siempre vivimos por mí, ¿sí o no? Por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, siempre. Algunos cristianos también llevan su vida cristiana por sí mismos. ¿Sí me entiende? Las personas dicen, tú eres buena persona, creo que tú buena cristiana, buen cristiano. Por eso lleva. Esta persona vive por sí mismo, ¿sí me entiende? No. Yo quiero ser como Jesucristo. Yo quiero vivir por otros. Pero mi carne siempre me gana. Siempre. Es muy difícil para vivir como Cristo. Pero es mi meta. Yo quiero vivir. Yo quiero amar a los
Otros. Yo quiero dar mi vida por otros. Pero siempre me agarra mi esposa, mi tobilla. No vayas. También mi pensamiento, mi cara me está agarrando mis pies. No vayas. Pero en verdad, yo quiero vivir. Yo tengo esta meta. Yo quiero imitar de los discípulos. Nosotros, los cristianos, ¿sí? Los cristianos deben tener meta para Dios, para vivir por Dios, para vivir por los hermanos, para vivir por la iglesia. ¿Sí me entiende? Tenemos meta, no de la vida, sino de vida cristiana. Esto es nuestra meta, ¿sí? Entonces, aunque un poco difícil, ¿no? Aunque un poco difícil para ser como Cristo, pero intentaremos, ¿sí o no? Procuramos, ¿sí? Hacer como cristiano. Deben ser como imitadores de los discípulos, de los como apóstoles, como de Jesucristo. Siempre la trompeta está ayudando para cumplir su meta. ¿Sí me entiende? La trompeta, ¿qué es? La palabra de Dios. Está diciendo, está como ayudándonos para que podamos cumplir nuestra meta. ¿Sí o no? La Biblia dice, la palabra de Dios es como trompeta. Dice, cumple su meta, que tiene deseo en nuestro corazón. Tenemos. ¿Sí? Entonces, primero la trompeta tiene como propósito para hacer mover y para convocar la congregación. ¿Sí? Intentaremos para cumplir de esto. Y también la trompeta siempre toca cuando para dar advertencia, ¿sí me entiende? A los cristianos. Ezequiel, vamos a ver, Ezequiel capítulo 33. Ezequiel 33, versículo 6. Ezequiel capítulo 33, versículo 6. Versículo 6. ¿Tiene? Sí. Leemos un 2. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Aquí dice, el atalaya tiene trompeta, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tiene trompeta, como nosotros también tenemos la trompeta para anunciar alguna situación difícil. Aquí está explicando, ya vienen enemigos para atacar. Vienen enemigos para atacar, ¿sí? A su castillo, a su como templo. Por decir, nosotros están llegando muchas como Satanás, diablo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Aquí, el atalaya, ¿somos atalaya? ¿Podemos decir? ¿Sí o no? Sí. ¿Tenemos trompeta? Sí. Entonces hay que tocar siempre. Sí. Entonces, la trompeta tiene de esto, para anunciar de algo. ¿Sí? Nosotros tenemos que abrir la boca para anunciar acerca del juicio de Dios. Nosotros debemos anunciar acerca del pecado del hombre.
por su pecado va a recibir el juicio de Dios. Hay que abrir nuestra boca. La iglesia no quiere tocar este tema del pecado, ¿sí me entiende? Porque la gente no le quiere. La gente no le gusta escuchar de esto. Cuando yo explique acerca de sus pecados, ¿siente bien? No, siente mal. ¿Por qué? Pastor, digo acerca de mi pecado. Indica la palabra de Dios, ¿sí me entiende? La palabra de Dios está indicando al pecado que tienen en sus vidas. No le quiere, no lo quiere escuchar. No le gusta. Y también nosotros también. Pero somos trompetas, ¿sí o no? De Dios. Somos instrumentos de Dios. Hay que tocar bien. Hay que anunciar acerca de su pecado. En el seminario, y a veces nosotros, ¿no? Escuchen acerca del pecado. 4 días nosotros siempre estamos dando el tema de pecado, ¿no? Entonces la gente escuche este tema y dejó de venir a la iglesia a escuchar. Porque, pastor me dijo que soy pecador, gran pecador. Y el pastor muy exagerado. ¿Sí me entiende? Por eso. Pero nosotros no importa, el pensamiento del hombre, de mío, no importa. La Biblia, ¿qué dice? ¿Qué dice? Abra su boca, indique y señala el pecado del hombre. Los que no entienden acerca de su condición, que tienen mucho pecado, que llevan al infierno, no pueden ser salvos. No pueden entender bien la palabra de Dios. La Biblia desde el principio hasta la última parte está explicando sobre el pecado. Acerca del juicio de Dios. Desde el principio hasta la última parte. ¿Cómo piensan ustedes? Así tienen muchos. Sin embargo, nosotros no abra nuestra boca. No está tocando la trompeta. Dios nos dio la trompeta. Sus bocas. ¿Sabe qué? Porque Dios hizo su boca para comer tacos. Para alabar, para cantar. Sí, es verdad. Y también para anunciar. ¿Sí me entiende? Sí. Anunciar. Hay que abrir la boca. ¿Por qué? Nuestra boca es como de trompeta. ¿De quién? De Dios. Es instrumento. Nuestra boca. Pero nosotros hay que ser buen instrumento para Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero nosotros a veces utilizamos mal. Instrumento del pecado. Ya nuestra boca, alabar, ¿sí o no? Comer, ¿sí o no? Y anunciar. Pero ¿saben qué? Muchos están utilizando su boca como instrumento de trompeta de Dios por el pecado. ¿En serio, ¿Sí me entienden ustedes? Su boca es trompeta de Dios, instrumento de Dios. Utilizamos. Entonces, podemos decir, nuestros ojos también son instrumentos de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? También tiene que ser utilizado bien por Dios. Sin embargo, nosotros utilizamos mal. Instrumento de pecado. ¿Cómo podemos utilizar? A ver las cosas malas. Al ver las cosas malas en internet, tele, revistas, podemos decir que está utilizando por el pecado. Nosotros somos
instrumentos de Dios. La trompeta de ¿quién? Dios. Hay que ser utilizado bien por Dios. Por eso, nuestra boca hay que abrir para compartir la palabra de Dios. Hay que como advertir a la gente acerca del juicio de Dios, ¿sí? Y también fueron utilizados la trompeta cuando hay la guerra. ¿Sí me entiende? Entonces, Números 3, vamos a ver, Números capítulo 3. Números capítulo 3. 3:16. 3:16. Números capítulo 3, versículo 16. Hermanas. Bueno, lean por favor. 1, 2, 3. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Bueno, gracias. Aquí dice, Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. ¿Sí? Aquí, Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. ¿Sí? Y capítulo 10, versículo 9, vamos a ver. Número capítulo 10, versículo 9. Ya. 10, 9, ¿se tiene? Leemos juntos. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestaré, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. ¿Sí? Aquí dice, mandó como Dios. ¿Sí? Como Dios dijo, que cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestaré, tocaréis alarma con las trompetas. Así dice. Cuando hay la guerra, ellos tocaban la trompeta. Entonces, podemos decir, en nuestra vida cristiana existe la guerra del cielo, ¿sí o no? O sea, nuestra vida cristiana está llevando en la guerra. ¿Con quién? Con Satanás, siempre. Desde el principio había la guerra contra Dios, entre Satanás y Dios había guerra. Aún ahora también. En nuestra vida cristiana hay muchas guerras. Aunque no nos vemos, pero existe la guerra. Muchos hermanos están peleando, están haciendo la guerra. Ahora también en nuestra vida, en mi vida, en su vida, existe la guerra. Dios nos permitió esta guerra para llevar nuestra vida cristiana. Aunque no queremos, pero ¿saben qué? Estamos en la guerra. No queremos pelear, no queremos hacer la guerra, no queremos nada, pero ¿saben qué? Estamos en la guerra. También aunque no siente, pero estamos en la guerra. Siempre, en toda nuestra vida. ¿Qué significa? Aquí dice, tocaréis alarma con las trompetas.
No duerma. No tenga sueño. Ya vamos a aplaudir 3 veces. 5 veces. Ya. Estamos en la guerra, ¿sí o no? Sí. Pero ¿cómo pueden dormir? ¿Cómo? ¿Cómo pueden caer en sueño? No sienten nada de la guerra. Piensen, hermanos, estamos en la guerra. Ahora tenemos esta guerra más fuerte. Porque es último siglo. Estamos viviendo en el tiempo que acaba. Pero no sienten nada. Durmiendo, haciendo, viven como quieran. La palabra de Dios está tocando. ¿Sí me entiende? Está hablándonos. Ustedes están en la guerra, peleando. Si no utiliza su espada, si no derrama la sangre, ¿qué dice? Serán malditos. La Biblia dice, no trabaja, no hace guerra, es maldito. Serán malditos. La Biblia dice, ¿sí? Nosotros, cuando empecemos ¿sí? la guerra, hay que abrir nuestra boca, hay que anunciar la guerra, ¿sí o no? Hay que anunciar. Ya entre nosotros, ¿sí? Ya empezamos la guerra. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a empezar la guerra? ¿Gran guerra? ¿Contra Satanás? ¿Cuándo? Más especial. Retiro de primavera, ¿sí o no? Es gran guerra. Es una gran guerra. Entonces siempre, desde como muchos días, yo estoy explicando sobre el retiro de primavera. Porque es una gran guerra. Muchos hermanos están preparando con todo su corazón, ¿sí? armas, con la palabra. Están preparando, pero muchos hermanos también están descansando, durmiendo. Levántate, a la Biblia dice, pero no quiere. Aunque escucha la trompeta, Dios está tocando y los hermanos están tocando la trompeta. Levántate, vamos a hacer la guerra. Pero no quiere. ¿Cómo piensan ustedes? Desde jueves, ¿sí? 29, ¿sí me explicó? 29 de marzo, hay el seminario. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿escuchamos o no el sonido de trompeta? ¿Sí o no? Ya varias veces. No. Próximo domingo no voy a explicar sobre esto, porque ya termino. ¿Escuchamos? Si escuchamos el sonido de la trompeta de Dios, nosotros, ¿qué debemos hacer? Hay que preparar para hacer la guerra contra Satanás. Por eso tiene la trompeta. Dios nos dio la trompeta, ¿sí o no? Y también Dios nos permitió muchos hermanos que tienen trompetas, ¿sí o no? Están tocando para escuchar el sonido. Pero no quieren. Está para sus oídos. Para mí, yo no estoy relacionado con retiro, la guerra. Mejor voy a descansar esta Semana Santa. ¿Cómo piensan ustedes? Semana Santa, ¿cuántos días? 4 días. ¿Sí? Semana Santa, perdón, Semana Santa. ¿No? Retiro de primavera, 4 días, ¿no? Pero Semana Santa, ¿cuántos días? ¿Cuántos días? Una semana, ¿sí o no? Descansan. 3 días descansan, 4 días vamos a trabajar. ¿Sí o no, hermanos? Ahí vamos, trabajamos. Escuchen
el sonido de trompeta. Está tocando Dios y los hermanos están tocando la trompeta. Nosotros hay que preparar. ¿Sí o no? Sí. Bueno, sí. Segunda Crónicas. Por último vamos a ver. Segunda Crónicas. Segundo Crónicas, capítulo 29. Segundo Crónicas, capítulo 29, versículo 26 al 28. Segundo Crónicas, capítulo 29, versículo 26 al 28. ¿Se tienen? Yo lo leo. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba y los cantores cantaban y los trompetas sonaban. Las trompetas, todo esto dura hasta consumirse el holocausto. Aquí dice, también la trompeta de Dios, de David, fueron utilizados para alabar a Dios. ¿Sí me entiende? Nosotros también, en nuestra época también, ¿sí? La trompeta de Dios tiene que ser utilizado para alabar a Dios. Ya podemos decir aquí, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David. En aquel tiempo también existía el coro de Dios en el templo, ¿sí me entiende? Con muchos trompetas, con muchos instrumentos aquí sí, hoy en día decimos como coro, ¿sí o no? En aquel tiempo también existía el coro, como ahora en nuestra iglesia, ¿no? Hay coro, ¿sí o no? ¿Cantan bien? ¿Alaban bien? ¿O no? ¿De veras? Bueno, yo creo también que canta bien, pero yo quiero que sea más mejor. Más mejor, ¿sí? Enseña más, ¿sí? Es algo muy buena talento, ¿sí me entiende? Tenemos voz, hay que utilizar para alabar a Dios, a Jehová, ¿sí? Somos instrumento para alabar, ¿sí? No solamente por nuestra boca, por nuestra obra, por nuestra vida. Toda nuestra vida es como de trompeta, ¿sí o no? Hay que tocar bien, hay que alabar a Dios. Mi vida hay que alabar a Dios. Mi obra hay que alabar a Dios. Mi boca también hay que alabar a Dios, ¿sí o no? Con todo nuestro corazón hay que alabar a Dios. Por eso nosotros estamos aquí para alabar a Dios. Cantar. Dios nos formó. Glorificar a nuestro Señor. No solamente el coro, sino también nosotros. Somos como coro. ¿Sí me entiende? Cuando canten como el coro, como los hermanos, ¿sí? Cantaron bien y aplaudimos. Pero nosotros, a mí me gusta cantar, sí, a veces, en mi casa también yo cante, pero no sale bien, entonces, pero yo quiero alabar con mi boca a Dios, siempre. Mire aquí,
28 leemos juntos, 28, versículo 28. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompetas sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. ¿Hasta cuándo? Aquí dice, duró hasta consumirse el holocausto. ¿Cuándo terminaremos este holocausto en nuestra vida cristiana? Cuando Jesús venga. Mire, hermanos, cuando vayamos delante de Dios también en aquel lugar, los cristianos, los santos van a alabar, ¿sí o no? Sí. No podemos llevar nada de aquí al cielo. No podemos llevar nada. Si un hermano tiene guitarra, ¿puede llevarlo? Aunque quiere llevar, pero no puede llevarlo. Las cosas no pueden llevar. No podemos llevar nada. ¿Sí me entiende? Pero ¿sabe? Aquí podemos alabar a Dios con nuestra boca. Allá también, en el cielo, podemos alabar a Dios con nuestra boca. ¿Hasta cuándo? Para siempre. No hay descansar. No hay tiempo de descansar para alabar. No hay reposo para alabar a Dios. ¿Sí me entiende? Todo el tiempo debemos alabar, debemos cantar por la obra de Dios. Siempre. Por eso aquí dice, duró hasta consumirse el holocausto. Ya, nuestro coro también. ¿Sí? Yo quiero que ensayan bien. Yo quiero ensayar bien. Yo quiero que los como hermanos que están en el coro ensayen bien. Después de la predicación, los como hermanos, el coro ensayan, ¿sí o no? ¿Sí o no? A veces muy tarde. A veces domingo hay que llegar un poco más temprano. Domingo hay que salir un poco más tarde que otros hermanos. Otros hermanos sí ya vayan, ¿sí? Y llegan como puntual. Pero los como coros, el coro de nuestra iglesia llegan temprano y salen más tarde. Entonces, ellos son muy perdiendo mucho tiempo, perdiendo algo, no, ganando algo para Dios. Entonces, el coro, aunque un poco difícil, para esperar, para llegar, para salir más temprano de su casa, está bien. Ese también es como trabajo de Dios. ¿Falta coro? ¿Algunos? Cuando yo estaba en como Teciutlán, cuando yo llegué a Teciutlán, solamente como 5 hermanos estaban congregando. Y por pasar tiempo, sí, como multiplicó más hermanos. Entonces ya es tiempo de empezar el coro. Entonces yo llamé a algunos hermanos para que puedan alabar a Dios con sus bocas, ¿no? Pero cuando escuché la voz y de canción, alabanza de ellos, era muy difícil escuchar porque no conocen como melodía. ¿Sí me entiende? No aprendieron. Por eso era muy difícil para escuchar y ellos también. Pero yo ayudaba a ellos para que puedan cantar bien. Por eso yo invité a un maestro de música y enseñaron. Y salieron muy bien. Nosotros aquí, el coro de nuestra iglesia de Iztapalapa,
Si ahora cantan bien, porque ya pasó mucho tiempo, ¿no? Casi 10 años, ¿sí o no? Entonces, ya están acostumbrados a cantar. Pero yo no quiero que queden en este lugar. Hay que tener más nivel alto. ¿Sí me entiende? Cuando regresen a su casa, ¿practican a cantar? ¿Para salir más buena voz? ¿O no? ¡El coro! ¿Está durmiendo? ¿Qué sería mejor? ¿Se canta así o mejor cantidad de coro? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Así quedamos? ¿Así? No, hermanos. Si el coro cante bien, los hermanos pueden preparar su corazón para escuchar la palabra de Dios. Entonces, cuando regresen a su casa, es necesario practicar lo que estudiaron. ¿Sí me entiende? Y si no, en mi casa, muy pequeño, y yo cante, la gente me dijeron que está molestándome. Entonces, no hay donde puedo practicar. Entonces, venga aquí hay tiene mucho espacio, ¿no? Pueden cantar aquí y practicar, ¿sí? Para salir más. ¿Sí? Buena voz y buena canción. Y esto no para ustedes, ni de ellos, para Dios. ¿Sí me entiende? Para Dios. Por eso, yo quiero, pero no solamente nuestra voz, sino nuestra vida es como trompeta, para alabar a Dios. ¿Sí me entiende? Aquí la Biblia dice, hay que dar buen ejemplo, ¿sí o no? Hay que llevar con buena obra. Nuestra obra es como trompeta que alaba a Dios. ¿Sí me entiende? Yo no quiero que sea una trompeta mala, no sale bien. Su obra tiene que llevar con mucho ejemplo bueno. Buen ejemplo. ¿Sí me entiende? Salmos capítulo 104, versículo 33, así dice: a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos, mientras vida. En toda su vida tiene que cantar con su trompeta que Dios les dio. ¿Sí me entiende? Buena voz es trompeta de Dios, instrumento de Dios para alabar a Dios, para cantar, ¿sí? ¿Solo un día? ¿2 días? No. En toda nuestra vida. ¿Sí? Entonces, así nosotros somos trompeta de Dios, ¿sí o no? Sí, hay más, pero si tengo tiempo más, el siguiente domingo, otro día, voy a explicar sobre trompeta. ¿Sí? La trompeta es un instrumento para anunciar el último tiempo. ¿Sí me entiende? También por eso, a través de la trompeta, como Dios, la palabra de Dios, podemos entender bien que en dónde estamos, ¿sí? En qué tiempo nosotros estamos. Por eso, es mejor estudiar más. Pero hoy hasta aquí, y nosotros vamos a preparar, ¿sí me entiende? Vamos a preparar para retiro, por el retiro que debemos estar allí, ¿no? Y también mañana, como los misioneros de Corea vendrá aquí a nuestra iglesia, estará aquí como 3 días, pero ellos no pueden estar con los hermanos, no podemos visitar a los hermanos, porque ellos van a visitar la misión centro, como Puebla, misión central misión. Entonces, pero miércoles, pastor Sodosok va a predicar aquí en nuestra iglesia. Entonces, ¿saben qué yo quiero? ¿Qué quiero? Lo que yo quiero. ¿Qué? Estamos aquí, ¿no? Miércoles.
Pero un día antes hay que preparar para salir, ¿no? Por el retiro de primavera. Los hermanos creo que están preparando para, ¿sí?, asistir al retiro de primavera, ¿no? Pero miércoles vamos a estar aquí. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? Sí. Hay que recibir, ¿sí o no? Sí. Eres nuestro ¿cómo se llama? Invitado, ¿sí o no? Sí. Entonces nosotros vamos a recibir con bien. ¿Sí o no? Sí. Yo voy a ver a ustedes, los que respondieron, si están aquí, estarán aquí o no. Por eso, por favor. El miércoles, aquí, a las 7 de la noche. ¿Sí o no? Sí. Bueno, por favor, hermanos. Y vamos a orar para terminar, ¿sí? Te damos muchas gracias, Padre Dios, por haber permitido este día que podamos estudiar tu palabra, escuchar tu palabra. Nosotros podemos entender bien acerca de tu trompeta que somos. Ahora nosotros queremos anunciar acerca de ti y acerca del juicio y también acerca de la guerra. Nosotros hemos escuchado el sonido de trompeta de nuestro Señor Dios. Entonces ahora nosotros queremos preparar bien por el retiro de primavera, porque es gran guerra. Entonces nosotros tenemos que preparar bien con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, porque Dios permitió esta semana para que podamos hacer la guerra contra Satanás. Y también en esta semana muchas almas perdidas escucharán. Por eso nosotros queremos ayudarlos para que puedan escuchar bien y entender la palabra de la salvación del Evangelio. Y también nosotros queremos asistir, participar con los hermanos para que podamos servir y alabar con nuestra boca a ti siempre en toda nuestra vida. Hoy también gracias, dejamos toda nuestra preocupación que tenemos en nuestra vida en tus manos poderosos. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien murió y derramó toda su sangre para salvar a nosotros del infierno eterno. Amén.